Buenas tardes, noches, queridos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a tener nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando como ayer. Hoy continuamos en la vida de Salomón. Estamos en una serie que se llama Personajes de la Biblia. Hemos estudiado muchos personajes ya. A ver si os acordáis todos los que hemos estado viendo. Muchos, ¿no? Desde Moisés a Pablo, a Esteban, a Juan el Bautista, en fin, del Nuevo, del Antiguo Testamento. Hemos estado considerando la vida de muchos de estos personajes y aprendiendo mucho de cómo Dios ha tratado con hombres y mujeres a través de los tiempos. De la misma manera Dios trata con nosotros hoy. Y estamos en la recta final de la vida de Salomón. Nos queda poquito. Hoy vamos a ver otro estudio. Es posible que uno o dos, como mucho más. Pero ya estamos en el final de la vida de un hombre muy conocido, aún fuera de los círculos cristianos. En el mundo todo el mundo ha oído de Salomón, de su sabiduría y de alguna de esas historias que tienen que ver con su vida. Y nosotros pues aprendiendo. Hoy Dios nos quiere hablar, quiere enseñarnos algo nuevo, así que vamos a poner este tiempo en sus manos con una oración y confiaremos que el Señor nos hable. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das esta nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Ayúdanos a entender, Señor, todas las cosas. Llévanos a tu presencia en tu palabra, porque ahora es tu voz la que nos está hablando y que nosotros queremos escuchar. Guía tú, Señor, cada palabra, cada pensamiento, que todo lo que hacemos en este tiempo, en esta hora de tiempo, venga de ti y sea para edificar a cada uno de tus hijos en tu iglesia. Gracias por todos mis hermanos que deciden dedicar un tiempo para escucharte y dejar que tu obra siga abundando en sus vidas. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque así nos sentimos unidos, nos sentimos fuertes en ti, sentimos, Señor, ese estímulo en la fe del ejemplo de unos y de otros. Guárdanos y guíanos, Señor, y gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, pues como hemos dicho, estamos en primer libro de Reyes, capítulo 9. Hemos terminado ayer el capítulo 8, donde Salomón hace una oración extensa, y también estuvimos viendo la bendición de Salomón hacia el pueblo. Salomón bendice en el nombre de Dios al pueblo de Israel, y ahí estuvimos viendo algunas cosas interesantes para nuestras vidas. Dios nos habló. Hoy vamos a seguir, y lo dejamos ya ayer así en suspense, en el aire. Dijimos que ahora Dios se le va a aparecer a Salomón, Dios le va a decir algunas cosas. Lo que Dios dice ahí es para nosotros hoy también. Así que te voy a dar un consejo bíblico. Voy a citar las palabras que dice ahí en la Escritura, que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Siempre depende de nuestra actitud para recibir la palabra y para que Dios haga su obra en nuestra vida. Ahí en el chat en directo tengo pocos comentarios. Ahí está Paco, Rosario, que han escrito buenas noches, bendiciones para todos. Estos días que tenemos el seminario bíblico y que cambio la hora, pues claro, algunos están acomodados al horario de siempre y quizás algunos no se pueden conectar al directo. De hecho, tengo un buen grupo de los que se suelen conectar siempre, que están ahora en la clase de seminario. Ahí está Ana Rita, y Luisa, y Benito, y Juan Bermudo, y Juan Vázquez, y unos cuantos alumnos más del seminario. Entonces, pues se siente a faltar, ¿no? Pero tenemos que compaginar a veces actividades que se superponen la una a la otra, y lo bueno de esto es que como queda aquí el estudio grabado, después cada uno se lo acomoda a su horario y lo puede ver cuando le vaya bien. Por eso mando un abrazo a todos los que sé que estaréis aquí conectados en directo, pero que lo vais a ver en diferido en otro momento. A los que estáis aquí, bienvenidos, gracias por vuestra presencia. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de este primer libro de Reyes, capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9, dice versículo 1 al 5, de momento, después seguiremos avanzando. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia.
yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú, escucha bien lo que dice ahora, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Bien, hay mucho que aprender aquí, así que vamos a avanzar y llegar hasta donde nos dé tiempo y en todo lo que el Señor quiera hablarnos. Abre tu oído espiritual, dispón tu corazón, el Señor tiene que hablarnos. Lo primero que dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real. Esto ha durado unos 24 años desde que Salomón llegó al trono. Desde que él es rey, el tiempo que ha tardado en construir el templo y el palacio y alguna que otra cosa por ahí han sido unos 24 años. La obra del templo y del palacio en Jerusalén ya han terminado, ya está todo esto terminado. En su día ya vimos que el templo se tardó en construir 7 años y el palacio 13 años. Ahora Salomón debe lidiar con la vida diaria, con lo cotidiano, después de haber completado su más grande proyecto, que era edificar el templo. Lo otro, edificar el palacio, bueno, pues no era el principal objetivo, aunque él dedica más tiempo, más esfuerzo, más riquezas y más empeño. Suele pasar que dedicamos mucho más esfuerzo, riquezas, empeño a lo nuestro que a las cosas de Dios. Ahí ya estuvimos aprendiendo en su día y no voy a repetirlo porque está ahí grabado. Era el tiempo cuando el haber conseguido ese objetivo primordial con la construcción del templo ahora puede llevarnos a la relajación. He terminado el trabajo. Dice en Génesis capítulo 1 que cuando Dios terminó de toda la creación descansó el séptimo día. No estaba cansado, te lo aseguro, Dios no se cansa, pero es una manera de decir eso, que bueno, ahora ya hemos terminado esto, ahora viene como esa relajación. Relajación no es quedarse con las manos cruzadas, al contrario, la relajación puede ser mala. A veces conseguimos algo y nos relajamos, pensamos que ya lo hemos hecho todo y no, ni mucho menos. La batalla continúa, después de un logro hay que conseguir otro. No nos podemos relajar ni descuidar en ningún momento. Mientras mayor sea la obra que se ha hecho, mayor el peligro de relajarse, de pensar que ya está. Cuando uno lleva una vida llena de actividad, cuando se consigue un objetivo, puede venir ese efecto rebote de estar aquí esforzándonos, luchando, a decir ya está, lo conseguimos, y ¡fum! Efecto péndulo, nos vamos al otro lado, bajamos los brazos, nos relajamos, hasta el día que el Señor venga a buscarnos o nos vayamos nosotros de aquí. No podemos bajar los brazos ni un segundo, no nos podemos relajar ni un instante. La batalla es constante y tenemos que seguir peleándola todos los días de nuestra vida. En una guerra no te puedes dormir. El que está vigilando no se puede dormir, es una falta muy grave porque los enemigos van a atacar en cualquier momento. Es interesante, me resulta muy interesante el final del versículo 1. Después de que haya dicho ahí que él acabó la casa de Jehová y la casa real, dice, y todo lo que Salomón quiso hacer. ¿Te llamó la atención esta expresión? Y todo lo que Salomón quiso hacer. La palabra tiene el significado de un deseo tal como aquel que tiene sus sueños, ¿no? Yo quiero conseguir esto, yo quiero alcanzar aquello, yo quiero... Incluso algún maestro bíblico ha visto un paralelismo en cuanto al cantar de los cantares o la relación del esposo con la esposa, de dedicar, así como cuando el desposado manifiesta hacia su novia el deseo de estar con ella y de hacer cosas, y algo así, algo como algo parecido a esto, ¿no? Salomón construyó el templo, su palacio, pero otras muchas edificaciones también. Él quiso edificar muchas cosas, edificaciones e inmuebles. Y ahí, hermanos, es donde comenzó a fracasar. Ahí es donde perdió el rumbo.
él se vuelca mucho más en el afán del reino y su prosperidad que en lo espiritual. Salomón perdió de vista el rumbo. ¿Te acuerdas? Solo te lo recuerdo, bueno, nos lo recuerda el Señor a todos, ¿eh? Cuando él oró la primera vez: Señor, dame corazón entendido para saber juzgar a este pueblo y discernir entre el bien y el mal. Y Dios le dio sabiduría para eso. ¿En qué está empleando Salomón la sabiduría? Bueno, en hacer su reino mucho más grande, más próspero, en hacerse él mismo más famoso y más rico, en adquirir más poder en este mundo. No es lo que él pidió, no era el propósito principal. A Dios le agradó lo que él pidió, pero ahora no le agrada a Dios lo que él está haciendo, como vamos a seguir viendo en las palabras de Dios y sobre todo en el capítulo siguiente, en el capítulo 10. Pero bueno, esto lo tenemos que aplicar a nuestras vidas, ¿no? Sin duda. Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Dios fue bueno con Salomón al darle una aparición especial al inicio de su reinado. Esto lo estuvimos leyendo en el capítulo 3, versículo del 5 al 9. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y ahí continúa el texto. Eso está en primer libro de Reyes 3, del 5 al 9. Qué privilegio, ¿no? Que se te aparece Dios y de esa forma queda tu obra, tu ministerio, tu trabajo como confirmado, ¿verdad? A veces como que tenemos esa necesidad de decir, de pensar: ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy sirviendo a Dios de la forma que Él espera que yo le sirva? Y puedes tener esa preocupación y tú piensas: si se me apareciese ese Dios y me dijese: adelante, estoy contigo, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y claro, eso no siempre ha ocurrido así, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Dios no confirmaba siempre de esta manera. Pero en el Nuevo Testamento, por descontado, que es diferente. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos su palabra. Y la vida del creyente ahora se tiene que fundamentar en esa experiencia interior en el Espíritu. Al llenarnos de la palabra y ser llenos del Espíritu Santo, Dios trata con nosotros. Dios ha prometido que Él edifica su iglesia y que Él guía y dirige en la iglesia. Él es el que pone los pastores, Él trata con cada uno y tenemos que confiar que Él está haciendo. A Dios Él no pierde el control sobre las cosas. Todo está bajo su soberanía, todo está bajo su cuidado y su control. Ahora se le aparece por segunda vez. Bueno, qué privilegio. Es como una renovación. Todos necesitamos apariciones renovadas, entre comillas, apariciones. Todos necesitamos esas manifestaciones frescas. Todos necesitamos que Dios nos vuelva a visitar otra vez. ¿O no lo necesitas tú? Yo sí. Yo necesito renovar esa experiencia en Dios. Yo necesito sentir en Dios la confirmación que Él está guiándonos, que Él nos lleva. Como pastor siento el peso sobre mis hombros de la responsabilidad de saber que estoy conduciendo a este rebaño de ovejas en la dirección correcta. Es una gran preocupación para mí pensar que pudiese equivocarme y conducir al rebaño en una dirección equivocada. Es una gran preocupación porque sé que no son mis ovejas, yo también soy oveja. Sé que tengo el encargo de Dios y que es una responsabilidad grandísima estar haciendo lo correcto. No podemos estar actuando frívolamente, a la ligera, tomando decisiones así en nuestra carne, en nuestros pensamientos. Cuando tratamos con la vida de las personas, cada vida es muy importante. El consejo que tú puedes dar cuando tú diriges a una iglesia es tremendamente importante. La dirección. No somos perfectos. No a todos les va a gustar las decisiones que tomas. Bueno, mira la Biblia. ¿Le gustaba a Israel las decisiones que tomaba Moisés? Pero Moisés siempre tuvo el respaldo de Dios. Nuestra preocupación tiene que ser ahora, viendo la vida de Salomón, que no nos torzamos, que no nos desviemos, que no empecemos a estar permitiendo cosas. El problema de Salomón, ¿cuál fue? Casarse con muchas mujeres, edificarles templos a sus dioses. El problema de Salomón fue espiritual, empezó ahí. Lo demás fue el fruto de lo que estaba mal en su vida.
cuando él se descuidó de la palabra de Dios. Aquí Dios le vuelve a insistir. Si tú andas delante de mí como andó David tu padre, y dice ahí, guardando mis estatutos y mis decretos, o sea, mi palabra. 2 veces previas ya Dios se lo había dicho a Salomón. Fíjate cómo le insistió Dios a Salomón. ¿Dónde estaba el peligro en que él dejase la palabra de Dios a un lado? Entonces yo me pregunto, como pastor, tú te lo puedes preguntar como creyente, si tienes ministerio o no, es igual. Donde tú estás como creyente en Dios, yo me puedo preguntar, ¿puedo siempre acertar al 100% en todas las decisiones que tome en cuanto a la iglesia? Y la respuesta sería, hombre, al 100% a veces puedo equivocarme, pero confío en que Dios está ahí y que Él va a guiar todo. Entonces no puedo asegurar que cada una de mis decisiones sea siempre la perfecta, la ideal. Pero me pregunto, ¿pero puedo estar cada día buscando a Dios en su palabra? ¿Puedo estar cada día llenándome de la palabra de Dios? ¿Puedo estar comiendo la palabra a todo tiempo? Y eso puedo decir, sí, sí puedo. Yo puedo estar llenándome de la palabra de Dios. Lo que tú puedes hacer es lo que Dios va a reclamar que hagas. O sea, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Recuerdas esas palabras? Si Dios me dice, Víctor, anda delante de mí y sé perfecto, me da temor, porque pienso, ¿perfecto? ¿Cómo puedo ser perfecto? Pero ¿qué le dijo Dios a Abraham? Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que hace todo eso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo que Abraham tenía que hacer? Llenarse de la palabra de Dios. Escuchar a Dios. Dios le hablaba, aún no estaba escrita la palabra, recuerda. Pero Dios le hablaba. En otro tiempo, cuando la palabra no estaba escrita, Dios venía y hablaba. Dios le hablaba a Abraham, Abraham escuchaba la voz de Dios y se esforzaba en cumplirla. Ahora Dios ya ha hablado a través de su palabra escrita, que es una palabra viva. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Llenarme de su palabra. Y Él, como es el Todopoderoso, me va a ir perfeccionando. Él va a ir cambiando mi vida por completo. Dios se le aparece 2 veces, esta es la segunda vez a Salomón. Dios siempre está dispuesto a renovar su presencia en tu vida. Él siempre está ahí deseando visitarte. Él siempre está deseando hablarte al corazón y a la mente. Pero tú decides si le dejas que Él te hable. Tú decides si dejas que Él siga obrando en tu vida. Él te ha hecho libre para eso. Spurgeon escribió lo siguiente en relación con este texto que estamos leyendo. No necesitamos convertirnos otra vez, pero queremos que otra vez sobre nuestras cabezas las ventanas del cielo deban ser abiertas, que de nuevo el Pentecostés sea dado, y que debamos renovar nuestra juventud como las águilas, el correr sin cansancio y caminar sin desmayar. El Señor cumpla con todos los de su pueblo esta noche su bendición sobre Salomón. Y cuando leo estas palabras de Salomón, se me viene a la mente precisamente lo que estábamos estudiando días atrás en el mensaje de la iglesia a Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras. Eso es lo que estamos viendo en Salomón. Dios se le vuelve a aparecer a Salomón. Y os estoy diciendo, todos necesitamos esas manifestaciones frescas, esas apariciones renovadas, todos necesitamos que Dios nos esté visitando, todos necesitamos sentir que la presencia de Dios, que Dios está con nosotros. Acuérdate, andamos por fe, no por lo que sentimos, pero necesitamos sentirnos en paz y sentir el gozo de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué hace Dios? Nos pide una cita. No sabía cómo decirlo, me salió así. ¿Cómo lo hace Dios? Pues Él nos dice, acuérdate lo que has dejado, ese amor que me tenías al principio. Acuérdate de qué manera me servías al principio. O sea, lo que está haciendo Dios es invitarte a que vuelvas a tener ese encuentro con Él.
Dice el Señor a Salomón: yo he oído tu oración. La oración de Salomón fue escuchada por Dios. Nuestras oraciones suben a la presencia de Dios como un olor grato. Allí en Apocalipsis lo dice cuando dice que vieron el incienso que subía y dice allí: estas son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones siempre llegan a la presencia de Dios, si son auténticas, si son sinceras, porque Jesús dijo del fariseo que oraba consigo mismo. Hay mucha gente que vive en una religión y que oran consigo mismos, no están orando al Señor, no están orando en espíritu, están orando con su pensamiento, con su mente carnal, están orando consigo mismos. Si tu oración es para con Dios, tu oración llega a la presencia de Dios, estate seguro siempre de eso. A veces estabas orando y has oído la voz de Dios que te estaba diciendo: te estoy escuchando. No, audiblemente no, ¿verdad que no? A lo mejor alguien tiene una experiencia, pero vaya, no sería lo normal. A Salomón le ha dicho: yo he oído tu oración. ¿Te ha dicho Dios eso a ti alguna vez? El Señor te ha dicho: te estoy escuchando. O cuando terminaste: he oído lo que me has pedido. ¿Te lo ha dicho eso Dios alguna vez? Si me habéis respondido, porque no os oigo, estáis ahí en vuestros hogares o en vuestros lugares y vosotros me oís a mí, pero yo no os oigo a ellos, a menos que escribáis. Si habéis dicho: no, nunca Dios me dijo eso, déjame que te corrija. Sí, te lo ha dicho. En su palabra lo tienes. El Señor te habló en su palabra. De hecho, ahora mismo lo que Dios le dice a Salomón es para ti. Yo he oído tu oración. Eso es para ti. El Señor ha escuchado tu oración. Recuerda que esta palabra es viva y te habla a ti. El Señor dice que hasta tus cabellos están contados. El Señor dice que todo lo que pidas, si es bueno, el Señor te lo va a dar. No te va a poner condiciones. Para el Señor nuestras oraciones son muy importantes, porque somos sus hijos, porque es una manifestación de lo que hay en nuestro corazón hacia Él. Es comunión, hablar con Dios, tener esa comunión. Eso se hace a través de la oración, entre otras cosas. Entonces Dios siempre escucha tu oración, si es verdadera, si es en el Espíritu. Si nunca has escuchado así: sí, yo te estoy escuchando, bueno, pues la próxima vez piénsalo. En su palabra Dios dice que te escucha, que el Señor oye cuando tú estás hablando. A veces oramos y nos da la sensación de que nuestra oración no llega a ninguna parte. ¿Te ha pasado eso también? Podemos orar y es como que la oración rebota en el techo que hay aquí en mi cabeza y siento como que no llega a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no la oye. O sea, la oración no es que yo la digo aquí y ¡zum!, se va para arriba el incienso, ¿no? Que sube el humo a la presencia de Dios y después de X tiempo la oración viajando a la velocidad de la luz ya llega a la presencia de Dios. ¡Ay, Dios la oye! No, evidentemente Dios está en todo lugar y Dios lo oye todo. ¿Qué queremos decir cuando la oración es verdadera? ¿Dios la oye? Dios la oye siempre. Lo mismo que cuando decimos que Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Es lo mismo. Dios escucha la oración siempre. Él escucha todo lo que hablan los seres humanos en este mundo. Pero espiritualmente tú ya entiendes, ¿no? Cuando digo que Él te escucha si es verdadera la oración. Por eso, aunque a ti te parezca que la oración no sale de aquí, si eres sincero, el Señor la está escuchando. A veces sientes así porque te sientes mal, porque en tu espíritu estás mal. Hay problemas, hay dudas, hay tribulación, te has alejado algo de Dios. Pero imagínate que estás ahí y dices: es que no siento a Dios. Es que me da la impresión de que mi oración no está elevándose. Pero tú le estás diciendo al Señor: Señor, pero perdóname. Tú le estás diciendo al Señor: Señor, hay algo mal en mi vida y no sé cómo cambiar. Y crees que Dios no te está escuchando. Te escucha. Para Él esas palabras son importantes. Él está escuchando tu oración. Siempre escucha tu oración. Si se la diriges a Él, si haces que sea sincera, aunque no sientas o sientas mal, lo importante es la intención que tú tienes cuando le hablas
al Señor. A veces un creyente puede sentir que necesito clamar más a Dios, necesito buscar a Dios con más fuerzas, necesito seguir orando. A veces por las circunstancias nos aferramos a Dios. Es curioso que cuando todo va bien tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Y cuando los problemas nos aprietan, entonces nos volcamos a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿no? Bueno, necesitamos buscar a Dios en todo tiempo, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Nunca te olvides de que Dios está deseando escuchar tu voz, tus oraciones. Que Él pueda decir, como le dijo Salomón, yo he oído tu voz. Ahí lo tienes, en el versículo 3. Yo he oído tu oración, yo he oído tu voz, yo te he escuchado cuando me estabas hablando. Esta respuesta de Dios viene después de años de estar construyendo el templo. Dios ha esperado a que Salomón ya haya terminado todas estas obras para manifestarse a él, para ahora aparecérsele por segunda vez y hablar con él. Esto ha ocurrido después de casi un año que él terminó el templo y ha dedicado el templo a Dios y ha ofrecido los sacrificios. Ya hemos hablado de todo eso, no voy a repetir, estuvo bien esperar casi un año, estuvo mal. Bien, pero ¿qué le dice Dios? Yo he oído tu voz y ¿qué? Yo he santificado, versículo 3 sigo, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. El edificio es obra de Salomón. Es un edificio hecho de piedra y de materiales preciosos, y hay madera y hay todos los elementos y materiales que Dios le dijo que utilizase. Pero eso podría ser un edificio más, como cualquier otro. De hecho, el templo, pues es un templo, el palacio. De hecho, el palacio que Salomón se ha construido, pues es un palacio como pueden tener otros reyes. Y seguramente palacios más formidables se construirían después en la historia. Y el templo podía haber sido simplemente un edificio más. Los hombres a través de los tiempos han edificado, han construido grandes edificios y han hecho obras arquitectónicas increíbles. Pero aquí la diferencia, el templo tampoco es que fuese un edificio impresionante, era grande, era grandioso y estaba lleno de esplendor, pero se podía haber hecho más grande y más esplendoroso, pero no era ese el propósito. Lo que va a hacer distinto a ese edificio es que la presencia de Dios va a manifestarse en él. El edificio era obra de Salomón, estaba hecho bajo la dirección del Señor, pero ahora el Señor dice, yo he santificado esta casa. La palabra santificar, recuerda, significa tomar aparte, en este caso para el único servicio a Dios. El templo quedaba consagrado, sería la palabra, consagrado a Dios. Ahora, el edificio lo construyeron los hombres, pero fue bajo la dirección de Dios. Y ahora este edificio le pertenece a Dios. Salomón podía construir un edificio, pero solo Dios puede santificarlo. ¿Cuál es el templo de Dios hoy en la iglesia? Muy bien, los que habéis dicho, nosotros los creyentes. Tú y yo somos el templo de Dios ahora. Tú y yo somos el lugar en el que Dios se manifiesta. Tú y yo hemos sido santificados por el Señor. Por eso en la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento, a los creyentes se les llama santos. Ahora tú y yo somos santos en el Señor. Hemos sido tomados aparte para el servicio a Dios. ¿Quién nos ha santificado? El Señor, a través de la sangre preciosa de Cristo. Tú puedes ser uno más. En este planeta Tierra actualmente hay 9.000 millones de personas, aproximadamente. Tú eres una cifra, eres un número, una estadística en medio de... ¿Te imaginas cuántos son 9.000 millones de personas? ¡Qué barbaridad! ¿Y quién soy yo en medio de esa multitud? Nadie, uno más ahí. Te conocen los poquitos que están alrededor tuyo. De los 9.000 millones, ¿cuántos te conocen? Muy pocos, poquísimos. Pero aquí lo importante no es lo que somos en este mundo. Aquí lo importante es que Dios te conozca
y que Dios te santifique. Y si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, el Señor te ha santificado. Ahora Él te ha hecho especial. Él ha hecho algo nuevo en tu vida. Este edificio podía ser un edificio más, pero de pronto este edificio se convirtió en algo único. No había otra cosa en la tierra que se pudiese comparar al templo que había en Jerusalén, el templo de Dios. No había nada parecido en ningún otro lugar. Porque ¿qué es lo que hacía diferente a este templo de cualquier otro? El otro día en el estudio de Apocalipsis, del mensaje a la iglesia de Éfeso, hablábamos del templo de Artemisa, el templo que había ahí, Diana de los Efesios, en Éfeso, ¿no? Y yo os decía todas las columnas que tenía, y la altura, y no sé qué. El hombre ha hecho templos magníficos. Algunas de las construcciones de los hombres se han contado como una de las maravillas de la humanidad. En un momento dado se hablaba de las 7 maravillas de la humanidad. Y sí, pero este templo era diferente a esos. Este era único, porque este es el único al que Dios santificó. Tú te puedes mirar en el espejo y decir, ¿y quién soy yo? Hay gente mucho más sabia que yo, mucho más preparada que yo, con más recursos que yo, más poderosa que yo, más... Sí, pero aquí lo importante no es en la carne lo que es cada uno. Aquí se trata de si Dios está haciendo su obra en tu vida, si Él te ha santificado. Eso es lo que importa. Y si tú eres santificado por Dios, entonces tú eres único. Entonces puedes ver un vaso de barro, pero la gloria que Dios ha puesto dentro de ese vaso de barro es lo que lo hace valioso. El vaso de barro en sí mismo no vale nada, pero lo que Dios ha puesto en tu vida, el Señor ha puesto eternidad ahora en tu corazón. El Señor ha puesto algo hermoso y precioso dentro de ti. Ahora eres especial. Cada vez que te mires al espejo, trata de ver más allá del físico y de lo que tú consideras en tu aspecto natural. Estás destinado para la eternidad. El Señor te ha predestinado para que un día estés con Él en una nueva creación. Él te ha puesto para que seas rey y sacerdote y para que juzgues a las naciones, aún a los ángeles caídos. El Señor te ha puesto ahí en una posición que no nos merecíamos, pero Él lo ha hecho. ¿Y lo que Él hace? Si Él abre una puerta, como le dice a la iglesia de Filadelfia allí en Apocalipsis 3, he aquí yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, no depende de mi fuerza. Si Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Si Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla. Si Dios tiene propósitos para tu vida, nadie puede interferir en esos propósitos. ¿Lo crees, hermano? El hombre construye, Dios santifica. Y esta cooperación, podríamos llamarlo así, es una cooperación. Dios busca, Él podría hacerlo todo, pero Él nos ha hecho sus colaboradores. Entonces Él busca nuestro trabajo, entonces Él lo respalda. Esta colaboración del hombre y Dios es lo que ocurre ahora en la iglesia. El hombre realiza lo exterior, lo mecánico, Dios hace lo interior, lo espiritual. Nosotros debemos tener mucho cuidado de hacer nuestra parte con reverencia, con ese temor reverente, piadoso, solemne, recordando, nunca nos olvidemos de que Dios está trabajando en una esfera que sobrepasa aún nuestra comprensión y nuestro entendimiento, en cosas que nosotros no podemos tocar ni manejar. Son asuntos que yo jamás podría alcanzar ni comprender. Entonces, en mi mente limitada, en mis fuerzas limitadas, me tengo que ceñir a mi parte, lo que el Señor me ha encargado que yo haga. Y yo hago mi parte. El Señor me ha dicho, ves y predica. El Señor me ha dicho, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Yo tengo que hacer mi parte y el Señor ratifica mi parte santificando mi vida y todo lo que nosotros estamos haciendo. Quiero que lo veas desde esa perspectiva. Haz tu parte, busca la voluntad de Dios y el Señor hará el resto. Es colaboración. La palabra nos enseña que Él nos ha hecho sus colaboradores. Esa palabra, colaborador de Dios. Oh, imagínate qué privilegio
poder decir soy colaborador de Dios, colaboro con Dios, ¿no? En todas estas cosas. Y ahí el Señor le dice, yo estaré en esta casa para siempre, que tú has edificado. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, pero nota que vuelve a aparecer el condicionante que Dios ya ha hecho en la antigüedad con cada uno de sus siervos y que hizo con David su padre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ahí está la condición. Esto es un pacto, tiene dos direcciones. Si tú rompes tu parte, Dios no va a hacer la suya. ¿Por qué? Porque queda invalidado el pacto. Estamos en un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. En este nuevo pacto, el Señor nos ha prometido grandes cosas y Él ha dicho que va a hacer esto. Pero tú tienes que estar en su presencia, haciendo lo que Él espera que hagas. Entonces Él le dice a Salomón, si anduvieres delante de mí como te he mandado, como anduvo tu padre, en integridad de corazón y en equidad, y te resulta llamativo lo que dice, si tú vives como tu padre en integridad, ahora yo te pregunto, ¿David andó en integridad? Me diríais, bueno, en una gran parte de su vida sí, cuando pecó no fue íntegro. Pero lee bien, ¿qué dice ahí? No dice, como anduvo tu padre en integridad de su vida, porque no fue íntegro en su vida. Pecó, falló, se descuidó, se enfrió, le dio la espalda a hacer la voluntad de Dios y entonces cometió un pecado terrible, unos cuantos pecados terribles. Pero dice en integridad de corazón. Está escrito, tú sabes que David era, o mejor dicho, Dios dijo de David, es un hombre conforme a mi corazón. Y esto es súper interesante porque yo quiero saber cómo es eso. ¿Cómo puedo ser yo un hombre conforme al corazón de Dios? Uno se puede descalificar a sí mismo pensando, no, pero yo no soy perfecto, yo tengo algunas manías, yo a veces caigo en algún pecado, soy consciente que hay debilidad, que podía hacerlo mejor, que podría esforzarme más en las cosas de Dios. Y eso nos puede echar para atrás, nos puede decir, no, pero tú no te puedes comparar a David, tú no puedes ser como uno de estos grandes siervos de Dios, tú estás hecho de otra pasta. Mentira. Dice la Biblia en algunos lugares, en Santiago, por ejemplo, dice que estos hombres, habla allí de un personaje en concreto, pero aplícalo en cualquiera, estos hombres eran como nosotros, semejantes a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Elías, eran como tú y como yo. La diferencia está en que tú seas íntegro de corazón, porque yo puedo pecar, yo puedo fallar, yo puedo relajarme, enfriarme, pero Dios ve el qué, tu corazón. ¿Qué hizo Saúl cuando pecó? Y Samuel le llamó la atención y le advirtió. ¿Y qué hizo Saúl? Siguió en las suyas. Intentó justificarse, excusarse. No, pero yo he hecho como Dios me ha dicho. ¿Y qué está haciendo Salomón en toda esta actitud? Dios le está hablando, pero él sigue la suya. Él sigue la suya. Se va desviando, se va desviando, se va torciendo. ¿Qué hizo David cuando Natán, el profeta de Dios, viene y lo confrontó con su pecado? ¿Qué hizo? Se humilló. Se postró en el suelo. Él era el rey, ahí estaba tirado en el suelo con su rostro en tierra, llorando y diciéndole a Dios, he pecado contra ti, ten misericordia de mí. No soy digno de estar en tu presencia. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es andar en integridad de corazón, porque integridad de vida, no, él falló, no fue íntegro, falló, pecó. Pero Dios le dijo ahí a Saúl, Dios nos ha dicho en diferentes lugares de la Biblia, porque el hombre ve, se lo dijo a Samuel cuando tenía que ir a escoger a David, etcétera, está ahí en diferentes lugares. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón. Esa debe ser tu gran preocupación. ¿Qué es lo que Dios ve cuando mira tu corazón?
¿Qué es lo que Dios ve cuando mira tu interior? Lo de fuera, a los hombres nos puede engañar. Yo puedo engañar en mi comportamiento hipócrita, pero a Dios no, porque Dios ve el interior. Dios ve lo que hay en tu corazón. Tú te puedes engañar a ti mismo, como Saúl. No, pero yo he hecho lo que tenía que hacer. Yo he hecho lo que Dios me había dicho que haga. Y es mentira, te estás engañando a ti mismo, estás tratando de justificarte y conformarte, pero no estás haciendo realmente lo que Dios te pide que hagas. No estás actuando por amor. El amor no es tu bandera, son otros intereses. Hay otras cosas, celos, envidia, contiendas, dice ahí una lista en Efesios, que a veces están ahí en el corazón de los creyentes. Se trata de que te preguntes y respondas con objetividad y sinceridad qué es lo que Dios debe estar viendo en mi corazón, qué ve Dios en mi corazón. Si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. Yo quiero andar en integridad de corazón. Si andas en integridad de corazón, pues muy probablemente sea más difícil de que caigas en esos pecados, de que falles a Dios en lo exterior. Pero puede ser que falles, mira David. Pero si fallas, cuando Dios trate contigo, te dejarás restaurar y te dejarás sanar. La respuesta de Dios a la oración de Salomón tiene estas condiciones. Salomón ha pedido allí, estate con nosotros y bendícenos y líbranos de nuestros enemigos. Y Dios le responde, se le aparece y le responde, sí, yo voy a estar con vosotros. Yo santifico esta casa. Mi nombre va a estar para siempre en ella. Mis ojos y mi corazón estarán todos los días. Sí, tú andas como tu padre David, en integridad de corazón. Sí, andas en equidad. Y es interesante que Dios no nos habla a todos de la misma forma. No es un mandamiento, un requisito o una parte del pacto que Dios le haya pedido a otros. En algunos casos sí. Pero ¿por qué precisamente a Salomón le dice que tiene que andar en equidad? ¿Qué quiere decir eso de andar en equidad? ¿Y por qué se lo dice precisamente a Salomón? ¿Por qué precisamente es a Salomón a quien le dice que ande en equidad? Equidad, una palabra sinónima para que lo entiendas quizás mejor, es rectitud. Rectitud, equidad, pueden ser sinónimos, ¿no? Son palabras sinónimas que nos pueden ayudar a, podríamos decirlo, rectitud, equidad, en una actitud justa. ¿Por qué le dice eso a Salomón precisamente? Si Salomón parece que es un hombre justo, ¿no? O sea, él está trayendo justicia en casos como el de aquellas dos mujeres con el bebé y, bueno, le está retando a la equidad en el sentido, a la rectitud, en el sentido espiritual, en la que después él va a fallar, porque él va a romper esa rectitud. Él, como hemos dicho, él se va a poner a edificar templos a dioses falsos. Ahí ya no hay rectitud, no hay equidad, ya no hay obediencia a su palabra. Ahí le dice, haciendo todas las cosas que yo te he mandado. Ahí está la palabra de Dios otra vez. Eso se lo ha dicho 2 veces a Salomón Dios. Y ahora le vuelve a insistir. Guardando mis estatutos, guardando mis decretos. Entonces yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón en tu descendencia en el trono de Israel. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabe que Salomón no iba a cumplir esto. Yo me pregunto por qué le dice así Dios a Salomón si Él sabe. Es como diciendo, si yo no lo sé, pues te lo digo, ¿no? Mira, si tú guardas mi palabra, si tú eres íntegro de tu corazón, si tú te llenas de mi palabra de día y de noche, la guardas, la estudias, la obedeces, andas en ella, entonces yo voy a cumplir mi parte. Pero si yo sé que tú vas a incumplir tu parte,
En lugar de decirte así, yo te diría, mira, yo sé que tú vas a quebrantar todo esto, que no vas a andar en mi palabra, que no te vas a llenar de ella. Pero claro, si Dios le habla así a Salomón es como que lo está condicionando. Si Dios viene y me dice, yo sé que tú vas a renegar de mí, entonces si yo reniego de Dios, es como decir, claro, es que lo condicionó, le dijo que... Es como el caso de Judas. Nunca Jesús trató a Judas de una forma distinta al resto. Lo trató como a los otros 12. Es más, hasta le dio la confianza de algo que sabía Jesús que él fallaría en la tesorería. Allí dice que él robaba de la bolsa. La codicia de Judas, su amor por el dinero, era uno de sus grandes males. Pero Dios no lo trató con diferencia. Si Jesús lo hubiese tratado con desprecio, si no hubiese demostrado confianza en él, porque no se podía confiar en él, entonces la historia podía haber dicho, hombre, claro, Judas terminó traicionando a Jesús porque fue maltratado. Lo condicionaron a eso. Le dijeron, tú eres un traidor y me traicionarás. Pero Dios no hace eso. Aunque Él sepa las cosas, en su omnisciencia, Dios nunca interfiere en nuestras decisiones. Yo sé que eso es difícil de entender para nosotros. Porque si Dios sabe que yo voy a fallar en esto, yo voy a fallar en eso, seguro. ¿Por qué? Porque Él lo sabe. Entonces quiere decir que yo no puedo impedir que eso ocurra porque Dios ya sabe que va... Oh, qué complicado, ¿no? Eso es complejo, ¿no? Sí, claro, pero tienes que mantenerte en la distancia de ese pensamiento en el sentido de que tú no sabes lo que Dios sabe de ti. Punto. Ya está. Tú escribes tu futuro. Pero claro, si Dios te dijese, tú me traicionarás un día, tú vivirás condicionado a eso. Dios te puede advertir como lo hizo con Israel, porque Dios no le dijo a Israel, vosotros dejaréis de ser mi pueblo. No, Dios les advertía, si continuáis por ese camino, si no os arrepentéis y os volvéis a mí, vuestros enemigos os van a destruir, os van a llevar cautivos, van a hacer de vosotros... era una profecía de lo que ocurriría, pero condicionada. Podéis evitar que eso ocurra. Ese siempre es el mensaje de Dios para nosotros. Dios sabe lo que va a pasar, pero Él no te lo dice todo para que tú no estés condicionado. Dicho de otra forma, tú eres libre para tomar las decisiones hoy, indiferentemente de lo que Dios ya sabe. Si tú dices, hoy voy a escoger arrepentirme y creer, Dios sabía que te ibas a arrepentir y ibas a creer. Si tú decides hoy traicionar a Dios, Dios sabía que tú le ibas a traicionar hoy. Pero eres tú quien toma las decisiones, ¿entiendes? No estás condicionado por el preconocimiento de Dios. Dios sabe todo. Él sabe que tú... O sea, a Dios no le puedes engañar. Tú no puedes decir, mira, voy a coger esas llaves. Las tengo aquí yo mis llaves, ¿no? Voy a coger esas llaves. Y en el último momento digo, ahora no las cojo. ¿Qué crees, que engañaste a Dios? Dios pensó, va a coger las llaves y en el último momento tomaste la decisión de no cogerlas. Dios sabía que ibas a hacer eso. Dios lo sabe todo. Pero su conocimiento absoluto, su omnisciencia, no nos condiciona a nosotros. Tú eres lo que estás decidiendo en cada instante. Tu futuro depende de las decisiones que tú tomas hoy. Entonces, no puedo comprender cómo Dios se mueve en su omnisciencia, pero puedo comprender que Él me ha hecho libre y que yo tomo decisiones todos los días. Y soy lo que yo decido, estoy en sus manos. Así que necesito ser responsable, consecuente, obediente. Dios va a seguir llamándome para que yo viva en integridad delante de Él y Él pueda bendecirme. Siempre está el condicionante. Lo primero en nuestra vida, la palabra de Dios, siempre. De eso depende nuestra relación con Dios. Dios no le está demandando a Salomón una obediencia perfecta. David ciertamente no caminó perfecto delante de Dios, pero Dios le dijo a Salomón que anduviese delante de él como andó su padre. Como andó mi padre, pero mi padre pecó. Sí, pero no me estoy refiriendo a ese. Te estoy hablando de integridad de corazón.
Es algo que está al alcance de Salomón. Dios nos exige que nuestras vidas sean sin pecado, pero vamos a decirlo así, Él ha asumido que vamos a pecar. O sea, Él no te ha aceptado como hijo pensando que tú vas a ser perfecto y que nunca más vuelvas a pecar. No, Él te ha aceptado tal como eres, porque Él ha prometido hacer la obra en tu vida. Él te ha aceptado así tal cual, con tus debilidades y tus pecados. Y lo que para ti era imposible, ahora es posible para Dios. Insisto en esto, que es lo más importante. Dios no te pide que estés arriba en la perfección. Él te pide que hagas lo que para ti es posible. ¿Qué es lo que le está pidiendo a Salomón? Métete de lleno en mi palabra. Anda en mi palabra. Guarda mi palabra. Haz mi palabra. Eso es lo que le está pidiendo. Eso es lo que nos pide a nosotros. El Señor te pide que hagas lo que puedes hacer. ¿Puedes estar llenándote de su palabra? Ahí tienes la prueba. Aquí cada día en este tiempo de directo siempre hay un grupo de hermanos y hay muchos que son los mismos siempre. Mira, ahí veo a Miguel Torres, por ejemplo, conectado, que ha saludado. Dios lo bendiga, Pastor Víctor y hermanos en Cristo. ¿Por qué está siempre ahí conectado Miguel? Y si una vez está de viaje y no puede o algo, después lo ven diferido y está deseando ya volver al directo y nos lo dice cuando. ¿Por qué Miguel está siempre ahí conectado? Alguno podrá pensar que es que a Miguel le sobra el tiempo, se aburre, no tiene nada que hacer. No, hombre, doy por sentado que Miguel está tan atareado como cualquiera de nosotros. ¿Por qué entonces está ahí? Porque lo ha decidido. Él ha decidido, yo voy a esforzarme cada día para escuchar por lo menos una hora y después más si puedo, ¿no? Entonces, no puedo, es lo que tú decides. Dios te pide que hagas cosas que puedes hacerlas. Llénate de mi palabra. Anda en mi palabra, guarda mi palabra. Eso podemos hacerlo. Yo no le puedo prometer al Señor, nunca más pecaré en ningún área de mi vida. No le puedo prometer eso, porque sabemos que fallaré en algún momento. El pecado está en este mundo y estamos en este mundo y nuestro cuerpo es de carne, y mientras estemos en este cuerpo de carne aún habrá momentos de caídas y debilidad. Porque incluso el pecado ya no solamente es en acciones, es en el pensamiento, en la negligencia. Dice allí la palabra de Dios que pecar también es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todos vamos a seguir fallando, pecando. Pero el Señor te pide que hagas lo que puedes hacer, lo que está en tu mano que hagas. Y ahí es donde falla la iglesia de Cristo. Ahí es donde se oyen siempre las excusas. No, es que yo no tengo tiempo para dedicar tanto estudio bíblico. No, es que yo no puedo asistir a todas las reuniones. No, es que yo no puedo. Eso es falso, es mentira. Sí puedes, simplemente no te has propuesto hacerlo. Es una cuestión de prioridades. Es una cuestión de propósito. ¿Te lo propusiste? ¿Estás dispuesto? Entonces puedes. Si no, no puedes, claro. Queridos hermanos, nos vamos a despedir porque ya estamos dentro de nuestro tiempo, hemos cumplido hoy. Mañana viernes os recuerdo que va a ser a las 6 de la tarde, yo lo anunciaré también porque en este trimestre del seminario hay cambios, ¿no? Por causa de las actividades que tenemos aquí con el seminario en la iglesia, y cada 15 días tengo que adaptarme así los horarios como hoy. Entonces yo lo voy anunciando. Mañana 6 de la tarde hora de España. Y después ya el sábado volvemos al horario habitual, 9 de la noche, y domingo también 9 de la noche, y ya seguimos así. Pero fíjate, ya estamos pensando en otro fin de semana, en otra semana ya que estamos ya viendo el final, ya mañana viernes. Bueno, si Dios quiere, 6 de la tarde aquí estaremos para seguir estudiando la palabra de Dios. Si Dios quiere, mañana nos tocaría el libro de Éxodo, así que vamos a ir viendo. Un abrazo, mis queridos hermanos, a todos los que están ahí conectados. Veo por ahí a Araceli Díaz saludando también. La saludo porque no suele escribir saludos, así que un saludo así en el directo para ti. Y si Dios nos lo permite en su misericordia, ahí estaremos mañana otra vez. Estamos en sus manos. Un abrazo y hasta mañana.